Cuando se miran las cifras actuales, no queda duda de que China es actualmente una potencia económica y el país que más exporta en todo el mundo. Pero esto no siempre fue así, y hace tan solo unos años, China era un país bastante pobre. A finales de los años 50, los ingresos por habitante en China eran de tan solo $800, muy por debajo de los norteamericanos que tenían una media de $15,000, e incluso del promedio de Latinoamérica que era de cerca de $4,000. Estos ingresos tan bajos llevaron a que China tuviera un periodo conocido como la Gran Hambruna, entre los años 1958 y 1962, que es considerada la peor de todo el siglo XX, en donde se calcula que entre 15 y 30 millones de personas murieron. Entre las consecuencias se provocó una tremenda migración que llevó a una caída en la natalidad. Para algunos analistas, las causas de esta terrible hambruna fue las malas políticas de Mao Zedong, quien, al tratar de industrializar rápidamente el país con un sistema comunista, implementó políticas para la colectivización forzosa de tierras, además de priorizar la producción de acero en hornos rurales, lo que desplazó a la gran mayoría de mano de obra agrícola, provocando una caída monumental en la disponibilidad de arroz para la población que era el principal producto de consumo de la población rural. En poco más de medio siglo, la situación cambió dramáticamente, y para el año 2024, China exportó bienes y servicios por un monto de $3.8 billones, cifra mayor a la de aún considerada la primera economía del mundo, los Estados Unidos, y casi el doble de Alemania, de quien fuera en el pasado el segundo país con más exportaciones, y ahora baja a la tercera posición precisamente debido al avance de China. Cuando se revisa el PIB nominal para el año 2023, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía china produce anualmente $17.8 billones, aún por debajo de los Estados Unidos, pero ya superando a toda la Unión Europea que tan solo llega a $16.6 billones. Pero si se revisa el PIB PPA, o ajustado por paridad de poder adquisitivo, ya China supera a los Estados Unidos con un total de $30.3 billones anuales, cifra superior a los 25.4 billones de los norteamericanos y a los 24.4 billones de toda la Unión Europea. Si bien su PIB per cápita por habitante de $24,000 ajustado por paridad de capacidad adquisitiva, aún está bastante lejos de los países considerados desarrollados, es indudable el avance económico e industrial del gigante asiático. Pero más allá de las cifras, la pregunta que acá trataremos de resolver es: ¿cómo China logró pasar de ser un país sumido en la pobreza a hoy por hoy ser la segunda economía más grande del mundo y el principal exportador en todo el planeta? Realizaremos una revisión histórica de los principales acontecimientos que llevaron a que China se convirtiera en una superpotencia económica y comercial. Esta transformación parte desde el fallido intento de Mao en 1958 de industrializar a China rápidamente, proyecto conocido como el Gran Salto Adelante, en donde buscaba superar en 3 años a Inglaterra y en 10 años a los Estados Unidos. Para buscar ese fin, obligó a millones de trabajadores del campo a ir a las fábricas de acero y hierro, logrando un aumento en la producción siderúrgica, pero con unas graves consecuencias en la producción agrícola. Además, se colectivizó la propiedad de la tierra. Se calcula que el 84% de los propietarios aceptó sin oposición. El plan fue todo un fracaso, llevó a la muerte de 30 millones de personas por la falta de arroz y alimentos para la población. Además, en ese periodo la caída del PIB fue del 15%, que es la contracción más fuerte en la historia moderna de China. A causa de ese terrible fracaso, Mao fue forzado a retirarse como primer mandatario en 1961, y en su reemplazo, toma el mando Deng Xiaoping, quien reversó muchas de las medidas de Mao, y permitió que los campesinos de nuevo tuvieran la propiedad de pequeñas tierras privadas para que obtuvieran su propio consumo. Igualmente, se les permitió a los agricultores vender los productos excedentes en mercados populares. También se frenó la construcción masiva de hornos rurales y se volvió a incentivar que la población trabajara en la producción de alimentos para garantizar el abastecimiento de arroz y trigo. Incluso en ese periodo se permitió la importación de granos de Canadá y Australia para compensar el déficit de producción local. Las políticas de Xiaoping tuvieron un gran éxito y China logró crecer un 10% anual entre 1962 y 1965,
consiguiendo además la recuperación de la producción agrícola. Sin embargo, en el año 1966, Mao Zedong vuelve a retomar el poder desplazando a sus adversarios políticos. Su programa se denomina la Revolución Cultural, en donde se profundizó la lucha ideológica, que llevó a un freno en el crecimiento económico bastante inestable y con un desempeño menor que sus vecinos como Japón y Corea del Sur. En ese periodo del gobierno de Mao hasta el año 1976, cuando fallece, se fortaleció un fuerte desarrollo en materia de industria militar y de defensa. En el año 1978, los ingresos por habitante promedio de China era aún de tan solo $1,500 muy lejanos, de los $9,000 promedio de los japoneses y de los $20,000 de los norteamericanos. Comienza posteriormente el periodo como jefe de gobierno chino de Deng Xiaoping, quien comienza con un programa que buscaba promover un alto crecimiento económico, basándose en dos pilares. El primero conocido como el Plan de las 4 Modernizaciones, que buscaba el desarrollo tecnológico, de la ciencia, de la industria, la agricultura y la defensa. Y el segundo pilar era el de abrir la economía al mundo para liberar los precios de los productos básicos y permitir una comercialización libre en todo el territorio. Para algunos economistas, lo que se buscó fue una economía socialista de mercado, en donde el Estado complementaba la actividad económica con la asignación de ciertos recursos. La apertura de la economía china al mundo permitió lograr que llegara inversión extranjera y liberar las fuerzas productivas. Para algunos analistas, la ruptura de China de la Unión Soviética permitió unas mejores relaciones con los Estados Unidos, que ya desde el año 1972 permitieron normalizar las relaciones con la visita de Richard Nixon, quien firmó acuerdos importantes con Mao, destrabando algunos bloqueos geopolíticos. Otro de los cambios importantes del gobierno de Deng fue la búsqueda de unas políticas económicas con una base más pragmática que ideológica, promoviendo la modernización de China y de sus fuerzas productivas para llegar a alcanzar a los países más desarrollados. Si bien inicialmente no se privatizaron todas las empresas, se buscó que compitieran en mercados cada vez menos regulados, aunque el Estado seguía con el control de sectores como el industrial, el de la banca, la propiedad de la tierra y las telecomunicaciones. Pero de manera paulatina se permitió la creación de empresas privadas y la liberación de la economía con la apertura a la inversión extranjera directa, además de buscar atraer compañías para la transferencia de conocimiento o know-how y la planeación estratégica. También se restablecieron las relaciones completas con los Estados Unidos, lo que permitió acceder a créditos directos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esa transferencia de conocimientos y de tecnología también buscó fomentar la investigación y desarrollo. En ese proceso de apertura a partir de 1980, se autorizaron zonas económicas especiales en donde algunas ciudades del sudeste próximas a Japón podían realizar el procesamiento de productos para su exportación, con el uso de capital y tecnología de otros países. Estas zonas llegaron a 14 en 1984 y se convirtieron en centros de desarrollo de alta tecnología. Adicionalmente, se ofrecieron rebajas de impuestos en ciertos sectores claves, como el de industria y tecnología. Estos cambios permitieron que la economía china lograra tasas anuales de crecimiento cercanas al 10% en el periodo entre 1978 y 1990, incluso con años con crecimiento del 15% anual como fue 1984. En ese periodo de la década de los 80 se desarrollaron las industrias de procesamiento de alimentos, como aceites, harinas y conservas. China también logra posicionarse como uno de los principales productores mundiales de textiles, calzados y muebles, gracias a sus bajos costos de producción y a sus grandes volúmenes de producción. Las zonas económicas especiales fueron aprovechadas por empresas extranjeras que veían atractiva la obra de mano barata en China para esa época, para ubicar grandes fábricas de productos electrónicos como televisores, radios y ventiladores, así como la fabricación de componentes electrónicos. Entre las compañías electrónicas que tenían sus fábricas en China se encuentran las japonesas Panasonic, Seiko, Hitachi y Sony, y de Países Bajos a Philips. En el sector automotriz llegaron a China empresas como la alemana Volkswagen y la norteamericana General Motors. Estas compañías buscaban reducir sus costos de producción, y las zonas especiales en China ofrecían mano de obra barata con beneficios tributarios.
También se producían grandes volúmenes de productos como juguetes, bicicletas y relojes. Fue en esa década en la que comenzaron las exportaciones a países como los Estados Unidos, Japón y al continente europeo, gracias a los bajos precios de los productos chinos y la capacidad para cumplir con grandes volúmenes de productos a sus clientes. En la década de los 90, China se consolida como la fábrica del mundo. Para esto se amplían las zonas económicas especiales, en donde se producían volúmenes de productos con beneficios tributarios que eran aprovechados por las grandes empresas japonesas y norteamericanas para producir con bajos costos. Estas zonas permitieron atraer más inversión extranjera de empresas de países como Taiwán y Hong Kong. Gracias a estas grandes zonas económicas especiales, China logra sostener un crecimiento económico promedio del 10%, siendo uno de los países con mayor crecimiento sostenido en todo el mundo. Sin embargo, en ese proceso de competitividad y mejora de la productividad, muchas compañías pequeñas y medianas, especialmente públicas, se quebraron o fueron vendidas a privadas. En 1990 y 1991 se crean las bolsas de valores de Shanghai y de Shenzhen, en donde se comenzó a promover un mercado de capitales en China. La estrategia definida en 1992 fue la de economía de mercado socialista, donde las compañías tenían libertad de fabricar y comercializar sus productos y servicios. Posteriormente, en el año 1999, China se adhiere a la Organización Mundial de Comercio. Fue en la década de los 90 en donde surgen algunas de las compañías chinas que han logrado posicionarse a nivel mundial. En el sector de telecomunicaciones se consolida Huawei y ZTE. En el sector de la informática nace en 1998 Tencent, y en 1990 inicia operaciones Alibaba como una gran plataforma de comercio electrónico. Si bien tanto Tencent como Alibaba son compañías privadas, el Estado sí mantiene una fuerte regulación financiera, que incluso lleva a la censura de información y datos, y a una fuerte supervisión en sectores considerados sensibles como los videojuegos, los pagos digitales y las redes sociales. En el caso de Alibaba, el gobierno, después de unas fuertes declaraciones de su fundador Jack Ma, en contra del sistema financiero chino, que fueron consideradas incluso un desafío al Partido Comunista Chino y al Banco Central, en el año 2020, recibió unas sanciones que llevaron a una reorganización y unas sanciones económicas de más de 2.800 millones de dólares. En la década de los 90 se logró un tremendo aumento de las exportaciones, pasando de 53.000 millones de dólares en el año 1990 a 225.000 millones de dólares en el año 2000. De hecho, se consolida una de las estrategias del gobierno conocida como crecer exportando. Para este fin, además de permitir en las zonas económicas especiales exenciones fiscales, se construyó una infraestructura moderna de carreteras y puertos, y se mantuvo el yuan devaluado, lo que permitía que los productos chinos fueran supremamente baratos en los mercados internacionales, para promover su exportación. También se redujeron aranceles y barreras de exportación para importar partes y componentes, que después eran ensamblados y exportados, especialmente en el sector de los textiles, los juguetes y la electrónica de consumo. A partir del año 2000, China se consolida como la fábrica del mundo y logra pasar de unas exportaciones de 250.000 millones en el año 2000 a 1.200 millones en el año 2009. Uno de los mayores aumentos de exportaciones en 10 años en toda la historia de la humanidad. China continúa atrayendo inversión extranjera directa para la instalación de fábricas y centros de producción de empresas de los países desarrollados, quienes aprovechaban la mano de obra barata y la infraestructura que fue mejorándose con más autopistas, trenes rápidos, puertos y aeropuertos. Además, China buscó aprobar leyes que les diera seguridad jurídica a las empresas que decidieran invertir, y el ingreso a la Organización Mundial del Comercio también le permitió tener una mayor credibilidad a nivel internacional. Diferentes compañías como Apple, Hewlett-Packard, Dell, Adidas y Nike trasladan sus fábricas a China, pues necesitaban producir con bajos costos para ser competitivos para lograr exportar. China se convierte en el principal ensamblador del mundo, en donde se importaban piezas para ensamblarlas en productos terminados y expórtalos. Esto provocó una fuerte migración de trabajadores del campo a la ciudad, en donde se tenían entonces grandes cantidades de trabajadores con bajos costos laborales y una fuerte disciplina industrial,
lo que permitía obtener altos niveles de productividad. Se consolidan ciudades o zonas que se convierten en clústeres industriales, por ejemplo, en Shanghái, se desarrolla toda la industria automotriz y de maquinaria pesada. Guangdong se enfoca en la producción de juguetes y textiles, y Shenzhen se especializa en la producción de productos electrónicos y electrodomésticos. En esa década también se crean una gran cantidad de compañías destacadas como son Baidu, que es el buscador líder en China, similar a Google. En el sector de la juguetería se consolida JD.com. Como fabricante de teléfonos móviles, inicia operaciones Xiaomi. Igualmente, inicia operaciones BYD, que comenzó como fabricante de baterías, pero logra producir automóviles y buses eléctricos. Esta compañía se ha convertido en el líder a nivel mundial en la fabricación de coches eléctricos, superando incluso a Tesla. El PIB per cápita logró en esa década multiplicarse por 4 veces, llegando a superar los $4,000 por habitante, cifra que si bien seguía siendo baja, ya mostraba una mejora en la calidad de vida de la población y permitió el aumento de la demanda interna de bienes y servicios. Para lograr superar la crisis económica global de los años 2008 y 2009, el gobierno chino organiza un tremendo paquete de estímulos económicos de más de $586 millones, con inversiones cuantiosas en el desarrollo de infraestructura como autopistas, viviendas y trenes. Esto permitió que China sostuviera un crecimiento cercano al 10%, mientras que el resto del mundo entraba en recesión. Para el año 2010, China supera a Japón y se convierte en la segunda economía más grande del mundo. En el año 2013, Xi Jinping es nombrado presidente de China. Sus políticas promovieron medidas para darle un mayor impulso al consumo interno y el desarrollo de una clase media con mejor capacidad adquisitiva. El objetivo es el de pasar de un modelo basado en producir con bajo valor agregado y mano de obra barata, a una estructura económica basada en más tecnología, ciencia y valor agregado. Se continúa con el desarrollo en infraestructura de puertos, carreteras y trenes, pero no solo a nivel interno, sino en distintos países, tanto como consorcio constructor de compañías chinas, como financiadores mundiales de proyectos de infraestructura. También se ha buscado un modelo más sostenible con un crecimiento esperado de un 6%, pero con un nivel de deuda más bajo y con menos emisiones contaminantes. Esa transición implica el desarrollo de infraestructura de energías solares y eólicas. Entre los sectores que comienzan a ser más relevantes en la industria, se encuentran el de los semiconductores, de la inteligencia artificial, de la robótica, de vehículos eléctricos y de biotecnología, en donde se busca lograr una autosuficiencia para no depender de otros países y de restricciones impuestas desde los Estados Unidos. China logra ser uno de los pocos países que logra crecer a pesar de la crisis sanitaria del 2020, gracias a sus efectivas medidas sanitarias, aunque para muchos eran demasiado restrictivas. Si bien el crecimiento económico ha logrado sostenerse a tasas superiores al 5% en los últimos años, el país se enfrentó a una crisis inmobiliaria, en donde compañías como Evergrande han tenido serios problemas. A pesar de las sanciones, China logró fabricar chips de 7 nanómetros, gracias a la compañía Semiconductor Manufacturing International Corporation, además de tratar de crear chips para las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. En ese sector, las grandes tecnológicas han logrado desarrollos importantes. Por ejemplo, Baidu logró crear a Ernie Bot, que es el chat de inteligencia artificial de su buscador. En este momento, China ya es el líder mundial de patentes de inteligencia artificial. En sectores como el de los coches eléctricos, BYD y NIO han logrado posicionarse como líderes mundiales en la producción y exportación de vehículos eléctricos. Además, el 70% de los paneles solares se producen en el gigante asiático, y ya se ha logrado instalar la mayor capacidad renovable que todo el resto del mundo junto. En el sector de la computación, China tiene algunos de los supercomputadores más rápidos del mundo, como son el Sunway y el Taihu Lite. Otro sector donde han logrado alcanzar a Occidente es en el desarrollo de vacunas propias, como se vio en la crisis sanitaria del año 2020, en donde Sinovac y Sinopharm logran desarrollos exitosos en tiempo récord. El Banco Central también logró con éxito adelantar el proyecto del yuan o moneda digitales del Banco Central. Es evidente cómo China ya ha logrado alcanzar o superar a las potencias occidentales en diferentes sectores tecnológicos,
como en las telecomunicaciones y el 5G, los vehículos eléctricos y las baterías, el comercio electrónico y la inteligencia artificial aplicada. Pero aún tiene grandes retos como la producción de ciertos chips claves para el desarrollo de la inteligencia artificial, la creación de sistemas operativos y plataformas globales, y la industria aeronáutica. Pero es indudable que ha logrado posicionarse como la segunda potencia económica global. Ya veremos si en los próximos 10 años logra superar a los Estados Unidos y convertirse en la primera potencia económica y militar de todo el mundo. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.